Bienvenido a Tu Bienestar es Cosa Tuya, el espacio de audios del Jardín del Bálsamo, el sitio donde aprender a cuidarte, a aumentar tu bienestar y a mantenerte saludable de forma holística. Te ofrezco los recursos y servicios que necesitas para que tus hábitos saludables y tu sueño de llevar una vida más natural sean una realidad. Porque el camino hacia tu salud empieza en ti mismo. ¡Comenzamos! Bueno, bienvenidos todos a un episodio más de Tu Bienestar es Cosa Tuya. Hoy tenemos con nosotros a Sara Vaquero. Bienvenida, Sara. Gracias. Bueno, Sara es kinesióloga, de hecho así nos conocimos, ¿no? Y también es profesora de yoga y coach en PNL. Y bueno, tiene una trayectoria, digamos, profunda dentro del campo emocional. Y eso es sobre lo que vamos a hablar hoy con Sara en el episodio, ¿vale? Sobre los conflictos que vivimos, sobre cómo generan formas pensamiento que pueden conducirnos o condicionar más bien nuestro bienestar a todos los niveles. Y bueno, personalmente, pues la verdad que a mí es un tema que me apasiona, me gusta mucho y que me parece fundamental que todas aquellas personas que estén realmente implicadas pues con su bienestar deberían de saber. Pero no me quiero extender mucho más porque me parece más interesante que entremos de lleno cuanto antes. Así que, bueno, Sara, para empezar, pues si te parece, pues cuéntanos un poquito cuál ha sido tu trayectoria hasta llegar hasta aquí y luego ya nos metemos de lleno en el tema. Muy bien. Bueno, pues como bien dices, nos conocimos en la formación de kinesiología y bueno, dentro de lo que es este año en el que me formé como kinesióloga, bueno, hice otras trayectorias como PNL, como acupuntura, biomagnetismo, masaje somático y bueno, breathwork, también he de decir que trabajo mucho con la técnica de breathwork, con la técnica de respiración, para sobre todo trabajar a nivel miofascial, que lo vamos a hablar después. Y digamos que todas esas formaciones que he ido haciendo a lo largo del tiempo, pues he creado pues mi método a través de todo lo que he aprendido, he creado un método y ese método me sirve pues a acceder a las memorias que originan las creencias y las emociones de las cuales nosotros nos estamos moviendo y muchas veces ni siquiera sabemos en qué emoción está. ¿Quieres comentar más o menos cómo se llama el método que has desarrollado o prefieres Sí. dejarlo ahí? El método que yo hago, que yo aplico, se llama masaje Sutka y en este mismo método se trabaja a través del cuerpo. Es decir, mediante un masaje completo trabajamos lo que es la memoria celular y a nivel miofascial del cuerpo, que es en donde se guardan todas las memorias, todas tus experiencias, tanto las tuyas propias como las que heredas. Pues las que heredas de tu Ujú. madre, las que heredas de tu padre, lo que es todo el transgeneracional. Todas esas memorias se almacenan a nivel celular y a nivel miofascial. Entonces, lo que hace este masaje es acceder a esas memorias y empezar a desprogramar, bien, toda memoria que te limita a la hora de relacionarte en diferentes ámbitos de tu vida e incluso en cómo te relacionas contigo mismo y qué perspectiva tienes de ti mismo y eso evidentemente se va a reflejar fuera. Muy bien, antes de entrar un poco más ahí, vamos a ir un poco hacia atrás, por si acaso hay gente que todavía dice, ¿cómo que las emociones se somatizan o cómo que nos Mm. van a afectar a otros niveles en nuestra vida o demás? Entonces, vamos a empezar un poco, yo creo que explicando cómo las emociones pues afectan a no solo a nuestro estado físico, sino pues eso, a nuestro estado también psicoenergético, porque Total. mental yo creo que todo el mundo lo entiende, pero bueno, vamos a centrarnos un poquito más a eso, a nivel físico y a nivel energético. ¿Hasta qué Total. punto nos afectan las emociones Vale, que pues mira, vivimos? las emociones nos afectan en todo. O sea, si aceptamos que el ser humano es emocional y que nosotros evolucionamos, crecemos a través de las emociones, entonces ya podemos entender la magnitud de lo que puede hacer una emoción en lo que es a nivel integral del ser humano, a nivel emocional, a nivel estructural y a nivel energético.
Entonces, lo que hacen las emociones es te dan forma de pensamiento. Si tú estás en una emoción de tristeza, por ejemplo, tus pensamientos van a ir ahí y esos pensamientos te van a dar una forma estructural. Si tú te fijas, una persona que lleva mucho tiempo, que está mucho tiempo en tristeza, eh, su morfología es muy diferente a cuando una persona está alegre y contenta. Entonces, la estructura se adapta a tu forma de pensamiento, que es lo que te dices tú internamente, y eso se va a reflejar en tu cuerpo. Y una vez que reflejes en tu cuerpo, al ser una emoción de baja vibración, tu vibración va a bajar. Por lo tanto, vas a tener un desequilibrio a nivel energético en tus meridianos, en tus centros de energía y bueno, y en lo que es tu energía vital. Tu energía vital, pues cada vez va a estar un poquito, vamos a ponerlo así, que ahora está de moda decir bloqueada, bien, pero no tiene nada que ver con un bloqueo, pero sí que esa energía vital, pues, como que va mermando, ¿no? Y al final, ¿qué acaba? Pues acabas poniéndote enfermo constantemente, estás constantemente con patologías físicas y al final la famosa pregunta de, es que voy siempre, o sea, por más que hago, nunca me pongo bien. Es decir, tengo una dolencia y voy siempre al fisioterapeuta. Que está bien ir al fisioterapeuta, pero me refiero que a veces hacemos cosas y no sentimos la mejoría porque estamos poniendo el foco fuera, cuando el foco viene desde dentro. Es decir, tú puedes hacer de todos los cuidados que tú quieras, las veces que tú quieras, pero si no profundizas en la emoción que es donde te va a llevar, donde te está llevando esa patología física externa, es muy raro lograr el objetivo de la mejoría que buscan las personas, que es el estar bien. ¿Puedes explicar cómo sucede eso, o sea, ese resultado, digamos, cómo se somatizan o se cristalizan las Ujú, emociones en el cuerpo ujú. y, digamos, que cuánto tiempo pueden necesitar para desencadenar en ese resultado o en una patología X? ¿Vale? Perfecto. Pues las emociones se originan, eh, es algo instantáneo, es automático. Bien, por ejemplo, si tú vives una situación de estrés, o de pequeña, pues has pasado X situaciones que te conectó con una emoción. Por ejemplo, la emoción de la vergüenza, el miedo, que es la parálisis, el rechazo, ¿vale? Entonces, cuando vivimos situaciones y estamos viendo situaciones, automáticamente estamos conectando con una emoción, la que sea. Pues esa emoción directa que tú recibes de lo que estás viendo, escuchando, sintiendo, automáticamente se crea el programa, porque lo que ves, lo que escuchas y lo que sientes te está generando como una especie de amenaza. Tu sistema lo entiende como una amenaza y automáticamente creas la emoción y creas una asociación de lo que estoy viendo, lo que estoy tocando o lo que sea, automáticamente se genera una, una cadena y vas a asociar la emoción con lo que ves. Y automáticamente, ¡pum!, creas la creencia. La creencia de sobre esa situación y creas un mandato. Esto no me va a volver a pasar, eh, no puedo hacer lo que yo quiero porque si hago lo que yo quiero el resultado es este. Entonces, tú te creas un mandato automáticamente en algo que te genera estrés. Entonces, ya esa memoria ya se guardó en el sistema. ¿Qué hacemos normalmente las personas? Pues que cuando algo nos despierta emociones que las consideramos como negativas, que de esto también sí que me gustaría hablar sobre la connotación de emociones buenas y malas, bien, generalmente lo que entendemos como malo, automáticamente lo que queremos hacer es huir, escapar, no ver, lo aparto y ya me pongo bien en unos días. Está bien si quieres hacer eso, es una forma de hacerlo. Pero date cuenta que si haces eso, no estás permitiéndote entender la emoción, no estás entendiendo qué quiere decir tu cuerpo sobre lo que está ocurriendo. Entonces, va a seguir cristalizándose y va a seguir manteniéndose en el tiempo esa emoción. Digamos que esa es la forma patológica de entenderlo, porque no nos lleva a un Eso es. resultado No, positivo. no. Y no nos lleva un resultado positivo porque nos han educado en la base de que hay emociones buenas y de que hay emociones malas. Y es como que parece que no nos podemos permitir el enfado, la rabia,
porque entendemos que todas estas emociones como que son malas, como o para mí o como para las personas, o, o que es como si siento eso, soy una mala persona. Y no tiene nada que ver. O sea, las emociones son lo que son. Y las emociones vienen para que tú las uses, pero en positivo, no en negativo. Si tú tienes un concepto equivocado de la emoción, evidentemente la vas a asociar como mala y no la vas a querer entender, no la vas a querer escuchar. Pero si tú entiendes que la emoción que viene es para algo y sabes usar esa emoción en positivo para ti, bien, entonces automáticamente te vas a permitir sentir y entender todas las emociones. Por lo tanto, ya las somatizaciones van a ser menos y las dolencias físicas y las patologías que nos generamos a través de las emociones, muchas de ellas desaparecen, porque la mayoría de las dolencias físicas que nuestro cuerpo refleja son por represión a nivel emocional. Y si tú te permites como entrar ahí un poquito y empezar a entender qué estás reprimiendo, de qué estás huyendo, te puedes llegar a sorprender y decir, pues no era para tanto, pues quizá de lo que estaba huyendo, realmente ahí residía la forma de todo. Y cuando te aventuras a entrar ahí, te das cuenta de que cambia tu forma totalmente. Automáticamente cambias a cómo te usabas y empiezas a usarte de una forma más sana para ti. No sé si Bueno, me estoy explicando. acabas de contar el primer truco para evitar la somatización emocional, que es lo primero es la observación Total, y después el análisis, meterse dentro de ello total. y, y Pero así para poder, podemos sí, respuestas que cambien total. ese Pero patrón. para poder hacer eso, primero tenemos que cambiar el concepto de que no hay emociones buenas ni hay emociones malas. Es qué es Ujú. lo que yo entiendo por esta emoción. Y sí es Sí, cierto, que todas las emociones son válidas, pero lo que totalmente. tú dices, se han asociado las emociones, pues a lo mejor más displacenteras con algo negativo, entonces como nadie quiere sufrir, nadie quiere pasarlo mal, pues ya está, Las estas al lado asocio. de todas. Y nada que ver. Y Como por ejemplo, la rabia. La rabia ya sabemos que está asociada pues al hígado, ¿no? Es esa frustración, esa ira interna, ese... Vale, pues la rabia, sentir rabia, no es malo siempre y cuando la utilices en positivo, porque la rabia da fuerza. La rabia es acción. Pero si yo entiendo la rabia como algo malo, como algo de represión, es que no puedo, porque es que no puedo, es porque no es que no puedo, esa misma represión de fuerza que trae la rabia, automáticamente generas una represión y un colapso a nivel órgano visceral, a nivel estructural, que esa fuerza tiene que salir, tiene que salir. Entonces, entender la rabia como que es un mecanismo de conexión de fuerza, de acción, para que hagas algo o salir de la situación en la que no te gusta estar, no vas a salir. A veces necesitas un empuje para salir de situaciones que por ti mismo te cuestan, ¿no? Entonces, conectar con la rabia y entender que la rabia es el empuje que necesitas para salir de ahí y utilizarla en positivo, te liberas de somatizar. pero siempre y cuando tenga un límite en el tiempo, ¿no? Porque ahí sí se Totalmente, totalmente. Lo que no tiene mantiene límite este en el tipo de tiempo, emoción. eso es. Lo que tiene límite en el tiempo es decir, acciono y me relajo. Es cuando me permito la emoción. Es decir, Ujú. si yo ahora tengo esa rabia, tengo una situación que me genera rabia, enfado, y en vez de tomar acción sobre eso, porque esta emoción me permite ese impulso para hacerlo, me quedo porque me han dicho que desde aquí no, que desde aquí no, que tal, que no sé qué, uy, no, voy a discutir, ¿no? Entonces reprimo este impulso que me está dando para salir de esa situación. Vale, eso, esa represión sí que dura en el tiempo. Eso ya está ahí. Pero si yo tomo la acción desde esa emoción que me impulsa, yo en el momento que tomo esa acción desde la emoción, hago la acción y se acabó. Sí. Ya vuelvo al El, equilibrio. el problema pues sería eso, principalmente dos cosas, ¿no? La represión de esa emoción y el quedarte enganchado.
en esa Total, emoción. total. Y te quedas ahí y después porque Ahí pasa, es cuando ¿no? empiezan los Runcu, pensamientos runcu, runcu. torturantes y demás. Total, y el autocastigo y tal, y tenía que Ujú. haberlo hecho, y no sé qué, es que si lo hubiera hecho de otra forma, es que no sé qué, es que sabía que tenía que haberlo hecho y al final no lo hice, y tun, 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 tun. Entonces empiezas a mascar todo eso, entonces al final te haces una bola de todo. Entonces ya no es solo ya el impulso de que no te lo permitiste, ya empiezas con el runcu runcu y ya empieza aparato digestivo. Entonces al final, la bola va creciendo, pero por Ujú. eso, porque no nos han enseñado a normalizar las emociones y a permitirnos ser humanos, porque el ser humano necesita de las emociones para desarrollarse, para comunicarse y para entenderse. Si yo reprimo mis emociones, malamente puedo entender a la otra persona cuando me habla de sus sentimientos o de sus emociones, porque si no entiendo las mías, ¿cómo voy a entender lo que me está contando la persona que tengo delante? Claro, o sea, es que nos movemos así, nos movemos por emoción y Totalmente. si no hay eso, mal asunto. Bueno, pues bueno, a mí me gustaría ya que entráramos un poquito más, ahora que ha quedado más claro, pues con el tema de la somatización, ¿no? Si, digamos, si hay partes del cuerpo, pues que tengan una carga somática o una carga de somatización como más importante a lo mejor que otras, o más características o más conocidas por el gran impacto emocional que tienen, como por ejemplo, yo que sé, pues que puede ser el psoas, a lo mejor conocido más ampliamente por todo el mundo, o alguno así similar. ¿Puedes hablarnos de algunos de ellos? Sí, de los que quieras. Mira, los más representativos, que es lo que dices tú, son el psoas, en la zona sacrolumbar y a Ujú. nivel diafragmático. Digamos que esos tres son como un poquito los pilares en donde la perspectiva que tú tienes de forma a la hora que tú de relacionarte con el mundo es como que todos amanecen ahí. ¿Por qué digo esto? Porque si te paras a pensar que vivimos en un mundo materia, somos materia. Entonces, el miedo existencial a la pérdida existe. Entonces, ese miedo existencial a la pérdida de algo material, de algo físico, de algo, pues me quedo sin trabajo, que si el dinero, que si no trabajo me quedo sin comer, que es la pérdida de una persona, lo que es algo tangible, todas estas situaciones se almacenan en la zona sacrolumbar, ¿bien? Porque es el miedo a la pérdida constante y el ser humano está constante haciendo cosas y hacemos cosas y no nos damos cuenta para no perderlas. Y estamos constantemente como en un estrés para no perder las cosas. Es decir, tengo que esforzarme al máximo para no perder el trabajo. Tengo que hacer X cosas para no perder a mis amigos, porque si digo que no quiero ir a un sitio, pues tengo miedo a que después ya no me vuelvan a llamar. Yo qué sé, ejemplos. Tengo miedo de no hacer lo que llevo haciendo siempre dentro de la pareja, porque si cambio un poco la forma, tengo miedo de que me deje, ¿no? Entonces, estamos constantemente haciendo para no perder. Pues ese mismo hacer, que lo estás haciendo desde la fuerza, y lo estás haciendo desde el miedo, ya estás actuando desde una forma de pensamiento y una emoción que es el miedo. Y ¡boom! Automáticamente va a la zona sacrolumbar, porque se crea una presión automática. Y como este patrón conductual dura mucho en el tiempo, pues al final, de ser una molestia leve en la zona sacrolumbar, pues acaban apareciendo hernias y desgaste de los discos y todas estas cositas, ¿vale? Que no suelen aparecer en la zona sacrolumbar. Pero por durar todo eso en el tiempo y no liberar todo eso y entender la vida desde una perspectiva más amorosa y más suave, no constantemente desde la lucha. El psoas está muy relacionado a la vida. El psoas se le considera el músculo de la vida porque va directamente inserta donde el diafragma. Entonces, la forma que tú tienes de vivir va a estar representada en tus psoas y en tu diafragma. Si tú vives y tienes la perspectiva de vida desde la calma, desde la felicidad, entendiendo las cosas que vienen solas, hay que vivir el momento y hacer las cosas por el momento, no hacer las cosas
por mañana, sino por el momento, digamos que tienes como una forma como más, digamos, amplia de respirar. Es como, me permito esto, ¿no? Entonces, automáticamente eso ya se está reflejando en tu diafragma. Hay una expansión, en psoas hay una extensión, porque no reprimo, permito el movimiento natural de las cosas. Pero cuando quiero forzar todas estas cosas, hay represión. El psoas se va a cortar y con ello a nivel diafragmático. Entonces, me cuesta respirar y entro en emociones de decadencia y entro en sentimientos y en cositas de tristeza, de pena, de desmerecimiento y de todas estas cosas. Entonces, son como 3 puntos clave desde donde el ser humano, la mayoría, se está relacionando, pero porque vivimos, ya te digo, en un mundo materia y desde ahí estamos accionando. Entonces, el problema es eso, entender que no solo estamos aquí para hacer cosas, que es esencial hacer cosas. El tema es aprender a cómo las estamos haciendo y desde dónde las estamos haciendo, para que eso no se somatice. Ujú. Entonces, por la zona más o menos de la que has hablado, se me ocurre que entonces, por ejemplo, las personas que tienen lumbagos recurrentes, estaríamos hablando también ahí como de un miedo a Miedo la vida, a avanzar o a qué. total, un miedo total es el miedo a la pérdida. Es decir, eh, cuando estamos en acción constante por miedo a la pérdida, hago, por miedo a perder, ¿bien? ¿Qué pasa si dejas de hacerlo? Y ahí es donde hace esto la lumbar. Es decir, tú sabes que tienes que dejar de hacer esto porque no te estás sentando bien, pero sabes que si dejas de hacerlo o entiendes que si dejas de hacerlo puedes perder. Entonces, es tal el estrés de saber que tengo que parar y es tanto el miedo de que si paro puedo perder, que es como el pez que se muerde la cola. Entonces, al final, nunca terminas de dar el paso, la acción para salir de ese bucle. Entonces, si Ujú. no puedo avanzar en eso, automáticamente se va a reflejar en la zona sacrolumbar y a nivel caderas, porque no hay un movimiento. Estoy constantemente frenando como ese impulso que sé que tengo que hacer, pero no hago porque tengo miedo a la pérdida. Y estás constantemente en una parálisis. Es un ti, 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 ti. Y eso el cuerpo durante mucho tiempo, o sea, vamos, insano total, total, total. ¿Y qué pasa, por ejemplo, que has hablado también a nivel diafragmático Mm. y la respiración y demás? ¿Qué pasaría con las alergias? ¿Estarían relacionadas de algún modo con el psoas también o no? Colás. Las alergias y el psoas, ¿habría algún tipo de relación? Vale, el tema de lo de las alergias es un mundo. Es un mundo, es un mundillo. Bien, porque cuando tenemos alergia a algo o cuando algo, pues eso, de la noche a la mañana nos produce alergia, qué te está diciendo tu sistema? ¿Qué es lo que estás rechazando de esto? Mm. Bien, si se logra encontrar el origen causal del rechazo, de lo que te genera, que esto no es como una expulsión, ¿vale? Muchas de las alergias que sean somáticas se pueden corregir. Entonces, sí puede estar un poco relacionado con el tema diafragmático, porque al final el tema diafragmático es lo que hablamos, es la vida, es el músculo de la vida. Entonces, en esa trayectoria de vida, pues en donde hayas, digamos, manifestado esa alergia, puede estar enlazado con tu diafragma. Entonces, diafragma y psoas. Entonces, claro, si yo tengo una alergia o si tengo cualquier patología respiratoria, mi diafragma no va a tener un movimiento, digamos, el movimiento del no natural, el sano, el equilibrado. Va a haber contracciones, va a haber espasmos, va a haber, eh, sí, una cierta, ¿cómo te diría? Como una represión. Entonces, está todo muy encadenado a la hora de respirar. Daros cuenta que necesitamos también respirar, una, para oxigenar y dos, porque cuando tú respiras de forma
profunda y sintiendo la respiración, automáticamente hay un cambio en tu sistema nervioso. Es automático. Entonces, la respiración tiene la capacidad de regular tus emociones y regular tu estado en el que te encuentras. Pero como vivimos, ya te digo, en un estado de alerta constante, 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 si te fijas, muchas veces nuestras respiraciones son cortas, son así, muy cortitas. Y no nos estamos dando cuenta de que estamos respirando cortito porque no nos estamos parando a respirar. ¿Cómo estoy respirando y desde dónde estoy respirando? Si hiciéramos esto más a menudo, el pararte por lo menos 5 o 10 minutos al día al respirar y conectar con la respiración, cambiaría mucho la perspectiva en el momento en el que te levantas hacia el enfoque de vida. Necesitamos respirar y no lo estamos haciendo. Sí, que de hecho creo que, bueno, la capacidad pulmonar que empleamos es bastante baja, ¿no? Nada, nada, O sea, lo nada. que es el movimiento y eso no es todo lo amplio que tiene que ser. Entonces, pues claro, obviamente la oxigenación que tiene que llegar a todo el cuerpo también va menguando y Y eso eso hace te pues, que afecta a todo. se Te afecta a la deterioren estructura. Si tu diafragma está cortado, estás aquí. Estás Ujú. aquí y empieza a ver todo, esta molestia dorsal, mandíbula, el esternón, que hay personas que le duele muchísimo el esternón cuando las tocas, muchísimo, y eso está relacionado con el corazón y está relacionado con el diafragma. ¿Qué le está ocurriendo a esa persona que no quiere vivir, que no se quiere mostrar al mundo porque se está protegiendo de qué? Bien, entonces todas estas cositas el cuerpo nos habla constantemente. ¿Cuál es la diferencia de que unas personas, ¿no? Que la diferencia tan abismal a veces, ¿no? De que hay personas que las ves que parece que todo les importa, ¿sabes? Nada, y las ves felices, bien, y otras personas que viven en el miedo y no entienden cómo puedes ver la vida desde esa perspectiva. Pues es muy fácil. Es entender que la vida no es acción desde el sufrimiento. Bueno, pero ahí ya estaríamos hablando ya de cosas más profundas, de patrones de comportamiento, de cambio de creencias, Total, pero de, todo bueno, eso, el patrón que dices, las creencias y todo eso, la causa original viene sí, desde una hombre, emoción. el detonante es una emoción, pero creo que ya es Está. a lo mejor un poco más complicado Sí, sí. de comprender o de analizar así a simple Y no, vista, porque para eso pues habría tú que. estás tranquilamente pensando y en lo que piensas es, pues a ver, esta emoción, ¿qué me está pasando esto? No empiezas a pensar, pues me comporto así porque en la infancia me pasó esto y esto ha generado, ¿sabes? Un patrón mental que me ha llevado a determinadas creencias limitantes y esto hace pipi. O sea, no veo Eso a la es, gente en el sofá, a todo el eso mundo es, pensando eso es, así. eso es. Pero bueno, está bien por lo menos sacarlo aquí un poquito, no hablarlo, porque esto es muy extenso, pero sí por lo menos echar pinceladas para que las personas vean la magnitud de las emociones. Sí, sí. Pero bueno, a ver, siguiendo por ejemplo con esos matices, Dime. porque bueno, obviamente después, pero lo que tú dices, para que la gente localice un poquito, sepa por dónde van los tiros, eh, porque obviamente después pues, las emociones puede ser esto una constelación gigante, pero Ujú, puedes asociar más o menos pues qué tipo de emociones pueden desestabilizar, digamos, pues ciertos órganos o vísceras de nuestro cuerpo que si mantenemos esa emoción en el tiempo, pues puedan desencadenar en ya desequilibrios físicos o, no sé, malestares de cierto tipo. sí, sí, pues mira, como estábamos hablando de la tristeza a nivel diafragmático, bueno, pues ya enlazando un poquito, pues los pulmones, ¿no? Los pulmones es una representación de la vida. Los pulmones es inhalo vida, ¿no? Cuando estamos en pena, en tristeza, en melancolía, es porque como que hemos perdido la ilusión de vivir. Cuando perdemos la ilusión de vivir, acortamos nuestra respiración. Bien, entonces ese corte de respiración es como que haces esto, ¿vale? Fíjate, si yo empiezo a respirar muy cortito y como muy
como que ya no quiero nada, como ya, ya no tengo ganas de vivir, acorto y esa acortación ya mi cuerpo ya se va con ella. Bien, es como que parece que la persona parece que va desapareciendo en su cuerpo, es como que van desapareciendo, van desapareciendo. Bien, pues esa somatización se refleja, empieza en todo el cuerpo, pero donde más lo vas a ver va a ser en la zona de los hombros, hendidura del esternón, las escápulas. Bien, las escápulas es como que se adhieren, se pegan un montón a la fascia y casi no tienes espacio para meter la manito debajo de la escápula como para separarla, ¿no? Para dar movilidad a toda esa estructura, ¿sí? Ujú. Y, y después, si te pones a pensar las escápulas, ¿vale? Lo que es a nivel vertebral, ¿sí? Colapsan esas vértebras y ese colapso a nivel vertebral por detrás se refleja por delante, que es en tu esternón y en tu corazón. Entonces, es una somatización muy, muy, muy profunda, porque las personas conectan realmente con que la vida ya no tiene sentido. Y Que lo estaríamos verás hablando de una emoción de tristeza ya muy profunda, mantenida en el tiempo, total. en el tiempo. Pero aún así, si tú le preguntas a personas que llevan mucho tiempo con tristeza, sea un grado de tristeza ahí brutal como el que estamos hablando, o ya sea un grado, digamos, manejable, por así decirlo, automáticamente todas las personas te dicen lo mismo, es que no tengo ganas de hacer nada. Entonces, ese no tengo ganas de hacer nada, te estás negando a vivir. Te estás negando a vivir y lo que estás es lo que yo llamo dentro de la terapia, ¿vale? Estás en muerte. Tú cuando estás en muerte no puedes manifestar, no puedes disfrutar de la vida, no puedes moverte con fluidez, entonces estás en muerte. O sea, estás totalmente parado, esperando a qué, no sé, cada persona Pero es un mundo, ¿no? ahí Pero estaríamos hablando ya de una afectación a nivel de riñones también, ¿no? A nivel renal. sí, sí, a nivel renal, eso es, eso es. Ya nos habríamos movido, pues, por ejemplo, para que la gente lo Sí. comprenda, tú empiezas a tener estos sentimientos de tristeza, ¿no? Y digamos que puede ser que el primer órgano donde lo vas a ver reflejado es a nivel de pulmones. Pues a lo Ujú. mejor con resfriados constantes, problemas respiratorios, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que tiene que ver Apneas, del cuadro respiratorio. Y si eso no se, si esa emoción no se soluciona en esa fase, digamos, en esa ujú. fase de aceptación, si se mantiene en el tiempo, entonces es cuando empiezan a estar afectados ya pues por no sé cómo decirlo, por robo de energía o por abuso de energía, empezarían a estar afectados ya a nivel renal, los riñones. Y ahí Sí, empezaríamos, entonces, con un cuadro físico, pues a nivel de problemas físicos a nivel de riñones, ¿no? sí, 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 totalmente, totalmente. A medida que te mantienes ahí, evidentemente, pues la somatización va a ser mayor, porque los pensamientos van a ser mayores y el estado emocional va a ser mayor. Por lo tanto, va a haber un mayor abarque a nivel somatización orgánico. Y como tú muy bien dices, pues la siguiente fase vas a los riñones. Pero vas a los riñones, pues por eso mismo. Es como la pérdida de territorio. Si yo ya no quiero estar aquí, Que ahí, por ejemplo, sí, podrían entrar ya cuando pasas ya a lo mejor de ansiedad o estrés, cuando ya pasas a estados depresivos ya más total, serios. total. Pero como siempre digo, esto no es como protocolario para todo el mundo. Sí, no, no, ya hablamos que después esto puede ser inmenso, pero como Ujú. para hacer una pequeña orientación, digamos, Sí, de poder dónde podrían ir pues, los tiros sí, de lo que te pueda sí, estar sí. Y por pasando. ejemplo, también el colon irritable, ¿sí? Pues viene es decir, son personas que reprimen mucho sus emociones. Ujú. Son personas que en vez de soltar, bien, soltar y ya va a haber un referente en Sacra Garganta, bien, reprimen las emociones y le dan muchas vueltas a las cosas. Entonces, hay cosas que ellos no son capaces de digerir, porque no solo digerimos alimentos,
digerimos situaciones, palabras, personas, todo eso lo tenemos que digerir. Entonces, si no lo digieres bien, o si no te lo permite, o si no, o lo que dicen muchas veces, no, es que me lo tragué, me lo tuve que tragar. Todas esas formas de cómo hablamos con respecto a situaciones ya están dando mucha información hacia dónde va la somatización, hacia dónde Ujú. somatiza la persona. Entonces, hay que estar súper atento cuando hablas con alguien y empieza a hacer este tipo de comentarios porque ya te está dando un montón de información, un montón. Y el tema del colon irritable viene mucho de eso, de la represión a nivel emocional y de que estás ahí rumiando, 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 rumiando. Sí, Entonces, pensamientos, o sea, estar dándole muchas vueltas, pensamientos torturantes y todo eso, al final estamos hablando sistema digestivo, o sea, total, todo lo total, que tú dices, pues lo que no absorbes, lo que no digieres, lo que le estás ahí dando mil vueltas, lo que te tragas, lo que al final todo eso te acaba intoxicando y vamos total, hablando mal ya, intoxicas con tu total, propia mierda. total. Y Entonces, aparte, si te fijas, es siempre, empieza como un reflujo, como una especie de acidez y automáticamente lo que se suele decir es, no, es que creo que comí algo que me sentó mal. Ya, pero es que eso dices que lo comiste el sábado y estás mal el jueves. O sea, si tú comes algo mal, automáticamente a las horas o a lo largo del día te sienta mal porque es, es momento, ese es el momento. Es decir, tú cuando comes algo no te sienta mal a los 3 días, ¿no? Entonces tenemos ese concepto. No, es decir, tu cuerpo ya te está dando indicadores de que algo está pasando, de que no terminas Entonces, claro, echamos balones fuera, no, algo me sentó mal. No, lo que te está sentando mal es que estás reprimiendo eso, que estás pensando, que no te estás permitiendo expresar, qué ocurre para que tú no te expreses, qué te pasa, porque sientes que no puedes expresar lo que necesitas. Entonces, ahí ya hay cosas mucho más profundas, que ya es donde vamos a chakra garganta y que está ocurriendo con la persona a nivel conflicto, de por qué conecta porque con no voy a eso y poner. se lo reprime, pero ahí ya entramos en otro campo. Vale, muy bien, o sea, hemos hablado, vamos a ver, pena, tristeza, eh, todo lo que acabamos de comentar ahora, pues a nivel como de represión, de falta de comprensión o entendimiento. Sí. Y yo creo que, por ejemplo, la ira también es otra gran emoción de las eh, Para mí la ira, sí, 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 catalogadas sí, sí, sí. catalogadas como negativas. Ahí, por ejemplo, que la gente que se mantiene constantemente en un estado de irascibilidad, que a nivel fisiológico que estaríamos, por ejemplo, hablando. Cuando estás en ira, estás en fuego, en el elemento Ujú. fuego. Y eso para que la gente lo entienda. Vale. La herida es un enfado muy, muy fuerte, ¿vale? Es un enfado que no has sabido gestionar, no has sabido expresar. Conectamos con la ira cuando sentimos que alguien ha invadido nuestros límites, ¿bien? Como muchas veces, ¿no? Entonces, como llegas a tu límite y ya entra la ira. Bien, la ira es con lo que digo, es una emoción de fuego, es una emoción que transmuta, es una emoción que tiene la capacidad de que si sabes usarla, de transformar la situación y de darte el impulso que necesitas para la situación en la que te encuentras. Cuando reprimes la ira, es un colapso a nivel órgano visceral, porque colapsas, porque es una emoción muy, muy, muy fuerte, colapsas. No solo es que esté representado en el hígado, o sea, colapsas, colapsas. Y ese colapso genera rigidez. Tú vas a ver a las personas con que tienen ira rígidas, rígidas, tensas, porque esa ira tiene que salir, tiene que salir. Entonces se va a reflejar mandíbula, las manos, ¿vale? Las manos lo vas a ver como bien. Y son personas que tienen que respirar profundo para autocontrolarse, porque si no van a explotar, explotan, porque su cuerpo está a punto
están en fuego. Eso vamos, un poquito de gas, un mecherito al lado de la persona y hace así. Entonces, eso es una represión brutal de la ira por un mal concepto de lo que es la ira, Ujú. que Bueno, no tiene nada que ver. yo aquí le recetaba a todos una depuración hepática, pero, pero Sí, a la vez ya, sí, porque, bueno, lo que dices tú, pues eso, desequilibra mucho, pues un órgano que se sí, encarga fundamentalmente como más de 500 funciones en el cuerpo, de sí, filtrar mucho, de filtrar todo. Tú obviamente no estás siendo capaz de filtrar ahí. Y, y de lo que comentabas tú antes, en relación con la medicina tradicional china, pues controla mucho a nivel de músculos, tendones y demás. Entonces, por eso también esa rigidez, ¿no? total, total, Entonces, lo primero, total. si Sí, te sí, lo mantienes primero el una cuerpo descarga. mantenido, depúrate. Totalmente, una descarga, lo primero, y luego ya vamos viendo trabajando tal. Pero sí que la ira es eso, la ira es eso. Y a mí, por ejemplo, personalmente me costó mucho entenderlo porque yo conectaba mucho con la ira hace muchísimos años. Yo era una persona que reprimía mucho las emociones por heridas, patrones, creencias, que eso lo vamos a apartar, bien, que me llevaban a esa conducta. Entonces, la ira en mí me colapsaba, se me hinchaba la lengua, una intoxicación brutal. Entonces, claro, tuve que empezar con ayuda, evidentemente, a entender qué era la ira y para qué venía la ira. La ira venía para indicarme de que donde yo estaba o lo que yo estaba recibiendo no era sano para mí. Mi cuerpo me estaba diciendo, sal de ahí, pero ya, y tú necesitas la ira. Cuando yo entendí que la ira a mí me ayuda, es decir, mi ira es mi fuerza y la gente dirá, qué burrada lo que estás diciendo. No, mi ira es mi fuerza. Yo cuando conecto con la ira, la transformo en fuerza, es decir, vale, vienes a darme un empuje. Ese Bien, entonces no me quedo con ella reprimida, hay que usarla. Entonces, úsala si quieres en positivo. La puedes usar en negativo, pero la ira en negativo es donde te lleva a la represión y a lo que estábamos hablando antes. Si la usas en positivo, entiendes de que es un aliado, no es un enemigo, al Sí. igual que el miedo. Si tú usas el miedo en parálisis, es tu enemigo porque te está paralizando. Pero si tú entiendes el miedo y para qué te viene el miedo como un aliado, igual el miedo te está protegiendo de algo o te está diciendo, sé más precavida en esta toma de decisiones. Piénsatelo dos Claro. veces y toma la decisión, ¿no? Mm. Entonces, es Hombre, cambiar ahí el tiene concepto. lo que hay que entender es eso, que las emociones pues son un recurso de supervivencia Total. principalmente. Entonces ahí ya como que descatalogas lo de emociones buenas y emociones malas. O sea, Malas. todas las emociones están ahí para ayudarte para algo porque te están ayudando a sobrevivir en un momento determinado. El problema está cuando, con lo que decíamos, te quedas enganchado en ese, por el motivo que sea, pues en ese patrón de comportamiento, en ese cortisol constante, en ese estado Total. de supervivencia activada de forma permanente, ahí es Total. donde entra el problema. Y Total. entonces ya emoción mala o emoción buena. Pero hay que entenderlas así, pues como un Total. mecanismo de supervivencia del cuerpo. Total. Y si te fijas, eh, todo el mundo quiere estar bien, ¿no? Yo quiero estar bien, yo solo quiero sentir emociones bonitas. Vale. Y de las que huyes, te crees que no estás, pero realmente ya estás huyendo de la emoción en la que te encuentras. Ujú. Y eso a la gente Sí. le cuesta verlo, es decir, no, yo no quiero estar triste. ¿Pero por qué no quieres estar triste? No, 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 yo no quiero estar triste. Y tú empiezas a hablar con la persona y la persona descubre que ya está en la tristeza. O sea, ya estás huyendo de donde estás, pero no estás reconociendo la tristeza en ti. Generalmente rechazamos las emociones o no queremos las emociones en las que ya estamos. Huimos de Yo ese creo que estado. Yo creo que aquí el problema está pues en a lo mejor en la falta de conocimiento, porque Sí, como tendemos a huir, pues no, a lo mejor no reflexionas sobre ello, pero está en la falta de conocimiento de que tú, para sentirte bien, necesitas transitar
por esa emoción negativa. No Totalmente. necesitas alejarte de ella, necesitas atravesarla. Y en el momento que la atraviesas, pues la comprendes, le ves su sentido Sí, y puedes trascender a ella. sí. Entonces se desvanece o desaparece. Y la próxima vez que aparezca, pues tal vez aparezca con menor intensidad, porque tú ya has arrojado más luz a esa oscuridad, ¿no? Totalmente, En vez totalmente. de querer atravesarla o entender que tenemos que atravesarla, pues lo que hacemos es irnos por la tangente, apartarla, meterla bajo la almohada y ahí no miramos. Totalmente, totalmente. Es el estar en huida constante de las emociones en las que ya estás. Es que tú Ujú. cuando quieres buscar felicidad, la felicidad no viene fuera. La felicidad y la calma viene cuando tú te permites aceptar en dónde estás ahora. Si no vas a estar en una búsqueda constante de algo que nunca llega, porque estás No, es poniendo que el foco, no vives en el presente, no, porque vives estás poniendo el bien hacia foco el fuera. futuro o bien en el pasado. Totalmente. Entonces, si alguien nos está escuchando aquí y está en búsqueda constante de la felicidad, pues les recomiendo que pare y que Y que respire, eche el freno de mano ya y que... porque no van, no, no, ya te digo que no la van a encontrar. Así no, así no. Y entonces es una búsqueda constante, constante, constante y un estrés constante, 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 porque el foco lo estamos poniendo fuera, no lo estamos poniendo dentro. La felicidad, como digo yo, es el resultado de haber trabajado tus sombras. La luz Ujú. es un resultado de haber trabajado tus sombras. La luz no aparece porque la busques. La luz aparece porque has hecho un trabajo anterior que te ha permitido ver la luz. Sí, señor, sí. Te voy a... porque se me van como viniendo cosas a la cabeza. Ya, ¿Qué pasa con las infecciones de orina recurrentes, por ejemplo? vale, interesante. Bien, las infecciones de orina, por mi experiencia, ¿vale? Pueden haber muchas otras connotaciones, pero por lo que yo he vivido dentro de la terapia, viene mucho relacionado con, digamos, la invasión del territorio. ¿La invasión o la pérdida? En mi caso, lo que yo he visto, lo que es la invasión, sobre todo en Ujú. mujeres. Con las mujeres con las que yo he trabajado, con las que lo que ellas conectaban, su memoria, lo que ellas tenían ahí en su experiencia vital, era una invasión. Entonces, esa Vale, explica invasión, un poquitín. Sí, dime. explica eso un poquito. No, nada, que Sí, explicaras sí, eso sí, un sí, poquito, sí. porque dirá la gente, ¿invasión de qué? Que estamos aquí en la Claro, Edad Media. Venga, invadir. claro. Pues la invasión, una persona puede sentirse invadido de mil formas. Es decir, puedes sentirte invadido a nivel físico, hacer cosas que no quieres hacer o que no te apetecen. Invasión, aplicar la fuerza, sentirte forzada o que te fuercen. Por ejemplo, relaciones insatisfactorias, que eso es muy recurrente. El sentir que no perteneces. Entonces, todas esas connotaciones influyen a nivel renal. ¿Por qué? Porque si yo me creo una infección de orina o un problema X, me libro de, por ejemplo, tengo la excusa para no tener relaciones. Entonces, automáticamente eso me lo estoy generando yo para no tener relaciones. Para tener una excusa en vez de decir no quiero, no tal, porque no sé marcar límites o porque tengo miedo a marcar unos límites y que me pase algo que invada mi seguridad, mi privacidad, mi lo que sea, automáticamente mi cuerpo va a generar algo como excusa para no hacer. Y eso es lo que he visto mucho en consultas con referente a lo que es infecciones de orina o de cualquier otro tipo. Sí, y viene mucho por ahí, desde la invasión o la pérdida de territorio. Ujú. Sentirte totalmente invadida. O sea, digamos, alguien o algo está desestabilizando mi estructura, mi mundo, mi hogar, por decirlo de alguna manera, mi lugar seguro, ¿no? Totalmente, totalmente. Es más, bueno, hasta hace poco he tenido una consulta, en este caso con un hombre,
bueno, por unas circunstancias X, él sentía que en momentos puntuales, cuando estaba con personas puntuales, tenía muchas ganas de hacer pis. O sea, no paraba y no entendía incluso de querer ir al baño no hacer nada, simplemente ese impulso. Entonces, bueno, empezamos a hacer una serie de preguntas y lo que se escondía detrás es exactamente lo mismo. Es el no sentirse como visto. Él, por ejemplo, conectaba con que no se sentía visto, como que no era reconocido. Entonces, él lo que estaba intentando hacer era como un cierto marcaje de decir, hola, estoy ¿Cómo los aquí, ¿me animales? veis? Bien, Claro. entonces, claro, entonces él cuando vio eso, que eso hay detrás hay una herida que se tuvo que trabajar, pues entonces entendió por qué empezaban a aparecerle esos síntomas. Y él fue, digamos, precavido y se paró a escuchar su cuerpo, porque si esto lo hubiese alargado en el tiempo, pues al final acabaría con una patología renal. Vale, y ya para terminar, bueno, después te voy a hacer una serie de preguntas y eso que han enviado pues, los oyentes, pero te quería yo preguntar para terminar sobre el páncreas. ¿Qué Sobre emociones podemos tener? El páncreas, ¿qué emociones puede haber ahí detrás que puedan desestabilizarlo? el páncreas. Ahí está muy relacionado con el sistema linfático. Entonces, es que yo te voy a hablar algo a nivel global. Es decir, Ujú. digamos que cuando algo afecta al páncreas, no es algo solo el páncreas. Hay conjunto de cosas que van ahí. Es decir, qué cantidad de intoxicación emocional tienes para llegar a un problema de páncreas y sistema linfático. Por ejemplo, yo lo tuve. Yo hace muchos años tuve un problema de canal linfático que me afectó a nivel páncreas y se reflejaba en mi piel. Es decir, yo no era capaz de eliminar toxinas. No era capaz y cada vez estaba peor y se estaba reflejando en mi piel. Incluso me dolían los ganglios linfáticos. Y todo vino pues por una situación X que me conectaba con algo en concreto. Entonces mi cuerpo estaba reflejando toda esa intoxicación emocional porque no me estaba permitiendo entrar ahí porque era algo muy traumático para mí. Entonces al final el cuerpo colapsa. Es que colapsas. Si tú estás mucho tiempo eh, tragando cosas y no te estás permitiendo entenderlas, es nocivo, es tóxico. O sea, el cuerpo realmente puede llegar a colapsar. Y a mí, por ejemplo, se reflejó ahí donde estamos hablando del sistema linfático. Entonces me empezaron a salir un montón de sarpullidos, todo por el canal linfático, todo por las axilas, la cara interna de los brazos, ¿vale? Todo por el canal linfático, solo en el canal linfático. No tenía sarpullido en ningún otro sitio. Entonces, bueno, me tuve que poner manos a la obra. Yo en ese momento no tenía conocimientos de esto, porque ya te digo, hace de esto muchísimos años. Bueno, me ayudaron a entender. Evidentemente tuve que hacer lo mío, tuve que cuidar mi alimentación, tuve que tomarme ciertas cosas para ayudar a esa desintoxicación, pero todo formaba parte de ese tóxico que no me estaba permitiendo sacarlo, sacarlo. Y es algo bueno, que no es una broma. Eso sí que no es una broma. Eso sí que, bueno, peligroso. Eso sí que es peligroso. Ujú. Cuando te accede ahí al linfático, sí que es peligroso. Esa acumulación de tóxicos podría tener, por ejemplo, con algún un símil, por ejemplo, pues con la acumulación a nivel emocional, a nivel de Sí, emociones, pues que tampoco gestionamos y que nos llevan a unos estados a lo mejor más bajos de energía, porque no sí, sé, se me ocurre que el cuerpo, digamos que a nivel, o sea, el páncreas a nivel fisiológico tiene la funcionalidad, ¿no? de procesar bueno, a nivel de la glucosa y demás. sí, sí. Entonces, si no podemos procesar eso, digamos, puede haber como una falta de dulzura en la vida o de sentimientos de soledad muy profundos o algo Perfectamente, así. perfectamente, pero perfectamente. Y a mí se me reflejaba en la piel, pues por eso mismo, porque el contacto de la piel, el cómo te toquen,
¿vale? Puede ser dulce o puede ser agresivo. Entonces, la piel es un órgano muy, 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 muy grande y muy potente. Entonces, en él almacenamos muchísimas memorias. Entonces, es eso. Es una connotación que has dicho que está muy bien, esa falta de dulzura, lo que sea. Pero ya te digo, es muy, muy, muy personal las metáforas, porque cada persona es un mundo y la perspectiva en relación con lo que le está ocurriendo es un mundo, es totalmente un mundo. A mí me ha sorprendido muchas veces de cómo una persona puede entender la vida, mira la vida de una manera y lo somatiza, imagínate, la punta del dedo gordo, ¿vale? Y otra persona con la misma emoción, bien, somatiza en la rodilla derecha. ¿Sabes? Es muy, 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 abarca mucho y de mil de formas y muy diferentes, pero al final es, vale, esta es la emoción, esta es la situación, bien, ¿dónde somatizas tú? ¿Dónde entiendes tú que esto te está frenando? ¿Y en qué ámbitos y en qué aspectos? Y cómo sí que hay algo, sí que hay cosas que son como muy comunes, pero la mayoría de las veces te puede sorprender. Yo por lo menos cada día me sorprendo más dentro de las consultas porque nunca, 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 nunca es una igual. Nunca. Y es lo bonito, el descifrar el mapa de la persona, porque no todos funcionamos igual. Entonces, eso te permite ver y abarcar la cantidad de posibilidades que un cuerpo puede somatizar dentro de una emoción. Sí, infinitas. Infinitas, de verdad, infinitas, infinitas, infinitas. Pero bueno, eso es lo bonito, al final es enriquecedor, vas cogiendo conceptos y vas viendo bueno, vas abarcando, vas teniendo más herramientas para poder ayudar a la persona a que ella identifique en dónde está somatizando y no ponerle más sentido que es decir, somatizas aquí y es aquí, porque muchas veces tenemos tanta información que confunde, decir, no, es que me dijeron que esto representa esto, pero tú me estás diciendo que es de esto. Le digo yo, lo otro es verdad, o sea, nadie te está diciendo es verdad, pero es que tú somatizas aquí. Yo no te puedo decir que somatizas aquí porque lo hayas leído, porque lo hayas escuchado, porque no, porque tu cuerpo lo somatiza aquí. Entonces, es así, funcionas así. Aquí lo Sí, lo que importante es trabajar la hablábamos, emoción. Dime. no, sí, lo que hablábamos antes, que, o sea, tú puedes tener, pues eso, como una puerta de entrada, pero después hay una constelación emocional gigante, pues que por X o por Y, aunque sea Total, esa emoción, a ti te está desestabilizando en otra parte del cuerpo, o se está somatizando a otro nivel, o lo que sea. total, 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 total. Mm. Bueno, genial. Yo creo que ha quedado Yo así creo que sí, claro ¿no? Bueno, yo a grandes espero que haya quedado rasgos. aclarado. A ver, Así que, bueno, si te parece, te voy a pasar a hacer, pues eso, unas preguntas vale, que han mandado los oyentes del podcast. venga. Y bueno, tenemos por aquí Manuel que dice, ¿tienen algo que ver los chakras y los meridianos en todo esto de la Sí, somatización? vale. Sí, 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 totalmente. Es lo que hablábamos. Los meridianos están asociados a un órgano, bien, y ese órgano está asociado a nivel estructural a un músculo. Entonces, cualquier somatización a nivel emocional que te afecte a una parte de tu cuerpo, pues va a estar afectando tanto a la estructura, al meridiano, como al centro de energía en el cual está en dirección hacia ese meridiano o hacia esa zona. Entonces, sí, por eso hablábamos de que la emoción afecta tanto a la estructura como al pensamiento, como a la energía. O sea, va de la mano, o sea, va de la mano. A la hora de ayudar a una persona a entender de sus emociones, a trascenderlo o lo que necesite, es importante trabajar los tres aspectos, el emocional, el estructural y el energético. Si solo le trabajas la emoción, lo dejas cojo. Entonces, observa cómo está todo su cuerpo, toda su energía, toda su forma emocional y vas poniendo en orden, pues primero una, luego otra y luego otra, para realmente cambiar la forma, porque si no, no cambias la forma. Ujú, muy bien. Y Begoña dice, siempre tengo el hombro izquierdo contracturado. ¿Qué emoción puede estar atrapada y qué puedo hacer para liberarla? Vale, aparte del hombro izquierdo, tienes la mandíbula izquierda también. Entonces, hay algo que no sueltas. Ujú, Hay algo en lo que te estás aferrando o que quieres cargar o que quieres controlar. Entonces, es el momento de empezar a soltar.
Ya depende de ti si quieres hacerlo. Consulta oráculo. Bueno, Sara, muy bien. Cuéntanos dónde pueden encontrarte, tus datos o redes sociales, si Vale, quieres. vale. Bueno, pues yo tengo la consulta, yo tengo mi centro en Pontevedra, que allí me podréis encontrar. Mi centro se llama AHO, AHO. Lo podéis encontrar en Google o por Instagram. Y si no, por mi Instagram personal, que soy Sara _vaquero _Guillén. Si no, bueno, ya me podéis encontrar también a través de Vero. Y, y nada, cualquier duda que tengáis, inquietud sobre este tema, si sentís bueno, que estáis en un momento crucial en el cual ya toca empezar a entrar y profundizar en uno mismo, pues no dudéis en llamar. Muy bien, pues luego incluyo todo en la cajetilla de Sí, descripción, así que sí, no hay problema. perfecto. Y, y nada, muchas gracias, Sara, por este ratito. Nada, gracias Y, a ti por permitirme, pues esto, que esto está muy bien, porque de las emociones poco se habla, muy poco, ¿Y muy cuánta poco. falta hace? Es que es la base de todo. Bueno, un Sí. abrazo, Sara. Hasta la Gracias, próxima. Vero. Un beso. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Me despido recordándote suscribirte al canal para disfrutar de más cápsulas como esta y por supuesto de todo el contenido gratuito que puedes encontrar en la web, eventos de tribu y otros recursos para que lleves tu salud y tu bienestar de forma natural al equilibrio en el que debe de estar. Gracias por estar ahí al otro lado disfrutando y compartiendo conmigo este conocimiento. Hasta la próxima entrega.